Espérate, Cristóbal. no vaya a ser vaina y aunque no se inscribió. Aunque no se inscribió, bueno. Cristóbal No, es que Rodríguez, yo pensé que sí. ¿Cómo va a abogado ser? constitucionalista, está por acá. Oh. Julián, usted debió postularlo, convencerlo. No, y yo no postularlo tengo e ese inscribirlo. nivel. Ese nivel tiene poca gente aquí. Cristóbal, Olivo, Eduardo, Doctor Cristóbal Rodríguez, buenos días, bienvenido a Diario. Nanfi Rodríguez. Un placer, Cristian, y a toda la gente que está en esta mesa. Siempre un gusto conversar con ustedes. Cristóbal, ¿por qué no te inscribiste para juez constitucional cuando tanta gente, como diría Jaime David, tanta gente te aspira y habla, iba a decir cosas maravillosas, no, dice de ti habla de tus condiciones, resalta tus condiciones, simplemente que se avienen a las condiciones de un juez constitucional? Y son dichos que yo agradezco, he agradecido y agradeceré siempre. Y quiero aprovechar para agradecer a una serie de instituciones que me visitaron, me llamaron para saber de mi disposición, pero la razón es de prioridades que en este momento son de tipo familiar y profesional. Prioridades familiares y profesionales. Es así de simple. Es un tema económico, redituable. Prioridades profesionales. Y la juventud también. Vamos a pasar 15, 20 años para llegar a los 60. Cristóbal, la discusión de si un político, a veces la gente le dice político, no separa a dirigentes de partido con el que hace ejerce políticamente, que no sea de la dirección de un partido, que es lo más grave. El tema se planteó ayer en el encuentro semanal que tiene el presidente en Palacio. Y él dijo, yo prefiero que sea una persona alejada de la actividad política, fue su expresión literal. ¿Tú qué piensas sobre ese aspecto y las condiciones que debe reunir un juez constitucional a propósito del episodio desagradable ayer con la jueza constitucional Báez Ver? Bueno, yo creo que los integrantes del Tribunal Constitucional y en particular la presidencia del Tribunal Constitucional es un órgano cuya naturaleza es esencialmente política, porque las funciones del Tribunal Constitucional tienen que ver con someter a control el quehacer normativo del presidente de la República, del Congreso Nacional, el examen de los convenios que suscribe en ejercicio de la potestad como jefe de las relaciones internacionales del Estado Dominicano, el Ejecutivo, es decir, los conflictos de competencia que se suscitan entre los poderes del Estado. Es eso lo que hace el Tribunal Constitucional, en esencia. Por tanto, aparte, después de las exigencias de formación, de capacitación, en los ámbitos propios de las competencias del tribunal, lo más importante que debería tenerse en cuenta al momento de perfilar a los integrantes del Tribunal Constitucional es una condición de conocimiento, de experiencia en asuntos de Estado. Uh-huh. Es decir, una persona sin experiencia en asuntos de Estado, una persona para la que el Estado sea una cuestión que le es ajena, no creo que pueda ser una buena idea, ¿no?, que vaya a un órgano de esta naturaleza, porque, vuelvo y digo, la magnitud de los problemas que con frecuencia tiene que resolver el Tribunal Constitucional comprometen el quehacer de las instituciones al más alto nivel. Por tanto, tú tienes que tener nociones claras sobre lo que implican las cosas que haces y las que omites. Eso necesariamente dice que debe ser un político o alguien que haya, o separando la explicación que tú puedas
tener de un político, de un dirigente político y de alguien que tenga experiencia de Estado. Claro. Que necesariamente no fue al Estado por actividad política. Claro, yo he dicho, y lo repito aquí, una persona que tenga que renunciar de un cargo de alta dirección política en un partido para ir a una alta corte, no debe ir a una alta corte. Pero eso es distinto. Sí, claro. Eso es distinto. Extremo. Eso es distinto. Sí, pero es un extremo que ha sido moneda corriente. Exacto. La idea, Cristóbal, de la génesis constitucional, no lo digo por Milton Ray, eso hay que cumplirlo, pero la idea de la génesis constitucional de que haya una fecha límite de edad para formar parte de ese tribunal constitucional, ¿cómo tú lo ves? ¿Correcto o incorrecto? Lo primero que... Perdóname, hago el argumento. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay tú eres juez hasta que está habilitado para hacerlo. Yo creo que los Estados Unidos son un pésimo ejemplo en este y en muchas otras cuestiones alrededor de la Constitución. Yo creo que un sistema de jueces vitalicios como existe en Estados Unidos es una... Fíjate que solo existe en Estados Unidos. Solo existe, y no es porque las democracias consolidadas del mundo occidental no se han planteado mecanismos de constituir las Cortes Supremas funcionales, Cortes Supremas que respondan a las exigencias. No, simplemente se han decantado por no seguir el modelo norteamericano, porque es una cuestión única en su anomalía. Ya. Sí, o sea, ¿Tú no te gusta la idea de que el juez sea vitalicio? No, yo creo que hay que jueces con un periodo de inamovilidad más o menos apreciable que le garantice o que ayude a que pueda funcionar, a que pueda ejercer su cargo sin los sobresaltos de las consecuencias que puedan sobrevenir por lo que haga o por lo que deje de hacer, es más que suficiente. Jueces vitalicios un sistema de jueces vitalicios es una manera de frenar, de ponerle un freno al sistema de escalafón, y de carrera judicial que tenemos en la República Dominicana. En contra tuya, en contra de el grupo de los electos, que debieron ser los designados, pero déjame hacerte una pregunta provocadora. Si ustedes, los que tienen la capacidad, y cuando digo capacidad no me refiero solamente a conocimiento, si ustedes los que tienen capacidad para ocupar esas plazas no son designados o nominados, entonces tú puedes fácilmente, no digo que sea el caso, tú puedes llenar esos tribunales de gente que no tenga esa capacidad para realmente dar una interpretación correcta de la Constitución. ¿Qué tú prefieres? ¿Que sea designado o propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso, o que sea que cada quien se inscriba, aunque no sepa, por ejemplo, aunque no sepa un carajo de a qué va a ir, por ejemplo? Yo pienso que si tú miras la lista, yo conozco una no digo buena... que este sea el caso, jamás. Yo conozco una parte importante de la gente que está inscrita. Esa lista habla de gente con muchísimas condiciones. Sí. Con muchísimas condiciones. Ahí hay gente de primer nivel. Ahí hay suficiente para hacer un trabajo impecable, sin lugar a dudas. Y que sean jueces de la Suprema. Salir de la Suprema para el Constitucional. Hay algunos jueces de la Suprema que se están presentando. Eso ya sería una ponderación que tendrá que hacer el Consejo. Yo, en lo particular, pienso que el perfil de un juez del Poder Judicial que está regido por un régimen de carrera, un sistema de escalafón, unos parámetros de relacionamiento con el derecho, unos criterios de interpretación de la legislación distintos, una formación distinta, amerita ciertas diferenciaciones. No digo con esto que los jueces del Poder Judicial están descartados. Pienso que los jueces del Poder Judicial deben ser particularmente bien ponderados. Particularmente bien ponderados. ¿Pero preferirías que se queden en la carrera, en Suprema? Porque hemos visto jueces
de Suprema, pero jueces, por ejemplo, de corte, y es una... O sea, yo lo he discutido con muchos abogados, preguntándole básicamente, y jueces de primera instancia que han llegado al Constitucional. Y a veces, en el caso de la Suprema, aunque esta no es la conversación, que van de primera instancia a jueces supremos, aunque hay un escalafón. Yo creo que el régimen de escalafón impide que un juez de primera instancia vaya a la Suprema Corte de Justicia. Pero ha ocurrido. Sí, pero yo creo que el régimen de escalafón... debe impedirlo. Yo pienso que el régimen de escalafón lo impide, porque ¿cuál es o sea, ¿en qué se traduce esto? En un desincentivo para los miembros de las cortes. Claro. Sin embargo, muchos de primer grado fueron aspirantes a la Suprema Corte. Sí, y nadie se lo impidió. Fueron aspirantes. El propio magistrado Vargas, en aquella ocasión fue juez de... Fueron aspirantes a la Suprema Corte y no fueron designados la mayoría. Está bien, pero el escalafón no había ningún tipo de impedimento. El escalafón no debe impedir la aspiración, debe impedir la designación. Ya. El presidente Abinader ha dicho que no le agradaría. Bueno. Eso es para que se vayan en la primera criba. Ya. El presidente es un filtro. Abinader ha dicho que no le agrada, que no quisiera políticos en el Constitucional. Pero se sugiere que sectores fácticos del país pues puedan tener representantes en el Constitucional, el sector empresarial, por ejemplo. ¿Cómo aprecia eso? Yo lo que vi fue una advertencia del magistrado Ray Guevara sobre la importancia de evitar representantes del mundo empresarial, de grupos económicos. Eso fue lo que yo vi. Y el presidente, con esas declaraciones de ayer, yo pienso que es coherente con su manera de entender estas cosas. El presidente quiso que no fueran dirigentes políticos a la Junta Central Electoral. Hubo un tema inclusive en su partido alrededor de esta cuestión. Lo propio con la Cámara de Cuentas. Y eso es el Tribunal Electoral, y esa es una cuestión que uno puede no compartirla, pero digamos que hay que reconocerle al presidente coherencia con esta cuestión. Sí, exacto. O sea, coherencia hay, pero a uno le llama la atención que lo que pasa es que el país está muy traumatizado por las prácticas, digámoslo de una vez, desde el PLD, que saca un señor del Comité Central militante y lo pone, o de la fuerza, yo sé que te pusiste celoso, del PLD o de la Fuerza del Pueblo, porque fue la Fuerza del Pueblo, era el PLD, ¿verdad? Entonces ya hay como hay mucha sensibilidad, y el pueblo le tiene mucha sensibilidad a eso, pero ¿tú no crees que tenemos que centrarnos más en el aspecto estrictamente personal de cada quien, si llegara a exceso, en el sentido de que tú no vas a encontrar a un profesional con las luces académicas y otras cosas en estado químicamente puro? Porque si tú buscas, mira, aquel señor está muy cerca del PLD, el otro es de una familia PRDista, pero el otro, ten cuidado, el otro es del grupo X, el otro señor es el que maneja aquella ONG que la manejan estos tres grupos. O sea, si tú buscas, encuentras. Entonces ahí va más, y el mejor ejemplo se puede decir, es un ex senador, creador, primer presidente, ministro de Trabajo. Senador, que está por encima del ministro de Trabajo, o sea, senador de la República, embajador en París, ministro de Trabajo, pero creador y primer presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Entonces Milton Ray Guevara es el mejor ejemplo de que tú puedes tener una vida política, una vida en la sociedad civil vinculada a grupos empresariales y funcionar perfectamente, excelentemente bien. Por eso yo decía recientemente que uno de las cuestiones intangibles, tal vez más importantes, para ponderar a los aspirantes a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, tiene que ver con un tema de autoestima personal y profesional. Es decir, porque con el profesor Ray Guevara pasa eso. O sea,
el profesor Milton Ray Guevara es un profesional que se respeta. Innegablemente. Que se respeta, que tiene una valoración de sí mismo que le impide considerar que las cosas que él hace no tienen consecuencias o que pueden, o sea, Claro. que puede ser cualquier cosa. No, esa autoestima profesional, ese estar ubicado, bien ubicado en el contexto que le ha tocado desde su posición profesional, desde su experiencia política, desde su experiencia como diplomático, desde su experiencia como hombre de Estado, desde su experiencia como académico, saber que él va a ser objeto de un juicio. Pero también De hay un juicio claro, social, de un juicio, de una forma, de un entendimiento por parte de la sociedad. Y él valora eso. y el autorrespeto. De Su eso que relación con el presidente siendo ministro y Es- su relación con el jefe del grupo económico siendo de hablo. fijos. Es de eso que hablo. Hay Es un decir, respeto. el autorrespeto impone límites. La autoestima personal impone límites. Solo quien no se aprecia profesionalmente, solo quien no se respeta profesionalmente es capaz de hacer cualquier cosa, sin medir las consecuencias. Estamos conversando con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, docente en momentos, ¿verdad?, de especialidades y sobre todo un joven que conversa con nosotros y, ¿verdad? Wow, y que nos... joven, qué bien. Claro, joven profesional de la República Dominicana y que nos Joven enorgullece aún. mucho. En 10 años. Cristóbal. ponemos 9 años, seguro. Cristóbal, hay en ocasiones ha habido especie de denuncias o de quejas de irrespeto a disposiciones de, por ejemplo, del Constitucional, que han emanado sentencias y, por ejemplo, ministerios o ministros desoyen esto. Hay varios casos que se han denunciado en ese sentido. ¿Qué piensas del fortalecimiento institucional y del respeto a estas instituciones del Estado? Yo me encuentro entre los que propusimos cuando estábamos discutiendo el entonces proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales que se discutió en su versión primaria en un salón en la Fundación Institucionalidad de Justicia. Un grupo de los que nos sentábamos a esa mesa propusimos convertir en un tipo penal el desacato. Convertir el desacato. El desacato en un tipo penal. Eso no pasó. Algunos colegas expertos en derecho penal tenían reticencias con las dificultades para configurar el tipo como tal. Traigo esto a colación porque a mí me parece de una gravedad absoluta que un funcionario decida, o un encargado de una institución decida incumplir una sentencia no del Tribunal Constitucional, de cualquier tribunal. De cualquier tribunal. Pero si es del incluido el Poder Ejecutivo. Pero si es del Tribunal Constitucional, muchísimo peor, muchísimo más grave, porque solo de las decisiones del Tribunal Constitucional predica la Constitución la condición de ser decisiones definitivas, irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del poder público. Significa que los órganos del poder público y sus representantes están obligados por las decisiones del Tribunal Constitucional en la medida en que las mismas son parte del ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Lo que dice el Tribunal Constitucional, los precedentes del Tribunal Constitucional son parte de la Constitución, del régimen constitucional en nuestro país. Eso es lo que significa la noción de precedente vinculante. Tiene estatus de disposición constitucional. ¿Qué hace el Cristóbal en este caso, en estos casos? Yo pienso que el presidente del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en general han venido haciendo en relación con este tema, porque hay que también quiero hacer un par de precisiones, porque también se le ha dado un matiz más o menos político a esta cuestión.
hay decisiones desacatadas, sin dudas, pero hay decisiones de difícil cumplimiento, por otro lado. Es decir, una decisión del Tribunal Constitucional que ordena... ¿Cómo eso? Una decisión del Tribunal Constitucional que ordena la emisión de un pago por concepto de una deuda que tiene un particular con el Estado, tiene un trámite administrativo, una tramitación administrativa entre cuyos aspectos está la necesidad de incorporación, Claro. de consignación en el presupuesto general para el año siguiente. Ley 8611. Entonces, esa no es una cuestión que tú la ejecutas de hoy para mañana ni de un mes para otro. Entonces, pero la muchos tienen que casos ejecutar. son de años. por eso digo, eso es lo primero, eso es lo primero. Luego, yo me tomé el cuidado de ver una por una las decisiones con sus fechas. Ajá. Las más antiguas son del 2013 y el 94% son anteriores al 2020, solo para dar el dato. Ya. Solo para dar el dato. Porque se manipula el tema Sí, también. Pero mira, entiendo Cristóbal. perfectamente. O sea, que se heredan. Si tú entras a BBC Mundo hoy, al periódico Sí. londinense, vas a encontrar una noticia dominicana. Y es una joven de ascendencia haitiana, con apellido y todo. De ascendencia, ella nació aquí, pero sus padres son migrantes haitianos, que habla de la apatridia y habla de aquella famosa sentencia 168.13. Desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista humano, ¿qué va a pasar con esa población que se quedó en una especie? Yo no voy a hablar de apatridia porque no está en marco legal nuestro, pero ¿en qué se queda ese Limbo. ¿en qué espacio jurídico se queda esa población que tiene 10 años sin poder tener ningún tipo de documento que le otorgue derechos nacionales? Yo pienso que aquí los esfuerzos que se hicieron alrededor de la aprobación de la ley 169-14 se quedaron truncos. Esa ley, si ustedes recuerdan, se aprobó a unanimidad en las cámaras legislativas como una manera de buscar una solución intermedia en ocasión de la crisis diplomática, de la crisis político-social que se generó alrededor de la sentencia 168.13. Y repito, esa ley que básicamente hizo dos distinciones, un grupo A, Grupo A y Grupo B. bajo la cual estaban todas las personas que tenían registro, que se habían inscrito en el registro civil. Y respecto de esas personas que ya tenían inscripción en el registro civil, la disposición fue que sin ningún tipo de trámite automáticamente se les reconociera. Cosa que no se ha hecho. Eso no ha pasado en los términos que la ley manda. Y respecto de los que no estaban inscritos, que se podía iniciar un trámite que podía culminar en un proceso de naturalización, de programas de regularización que están de alguna manera previstos también en la misma sentencia del Tribunal Constitucional, y eso tampoco se ha hecho. Es decir, ha habido deficiencias en los aspectos administrativos de implementación de la ley. Si algo hubiera que hacer es retomar la ley y tomar las determinaciones correspondientes a hacer la realidad. Ya. Bueno, Cristóbal, este tema de la medida de coerción tan traído y tan llevado no es nuevo, pero hay figuras relevantes del mundo político y económico que pasaron a sufrir igual situación que los de a pie, y esto ha tenido una connotación incluso que una persona, un imputado, abiertamente contrató a un lobista de los Estados Unidos y comenzaron a llegar cartas. Y ya esa persona está en su casa, le cambiaron la medida de coerción. Hay otros que lo están intentando. ¿Qué hacer con esto? El Ministerio Público pide, los jueces conceden, la ley dice que cesa la medida de coerción en tal tiempo, en el caso de los complejos en los 18 meses, pero en vez de cesar la prisión, mueven la prisión de un lugar a otro.
el Ministerio Público insiste en que no y el juez concede, pero mantiene la prisión. ¿Qué hacer con todo esto? Mira, el decreto del presidente Leonel Fernández, mediante el que designó las comisiones de reforma de los principales códigos del país, entre ellos el Código de Procedimiento Penal, se hizo público el 27 de febrero del año 1997, para que no hubiera duda del simbolismo, en términos simbólicos, de la trascendencia de lo que se quería hacer con ese proceso. ¿97 o el 3? No, en 1997. César Pina Toribio era el coordinador de los trabajos de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento. Exacto. Entonces, cuando tú miras los documentos preparatorios de esas discusiones y la exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal, con lo que tú te vas a encontrar es que el sistema, resolver los problemas del sistema penitenciario y los problemas relativos a la preponderancia de la prisión preventiva estaban a la par que las preocupaciones por establecer diferenciación entre la labor de juzgamiento y la labor de investigación, de hacer eficiente la política criminal del Estado. Es decir, eran 5 o 6 grandes temas, entre los que estaba la prisión preventiva, los que motivaron en esencia la iniciativa de reforma del Código Procesal Penal. Cuando el Código se aprueba en el año 2002, cuando entra en vigencia en abril, el 27 de septiembre del 2004, en el país había un 75% de presos preventivos. El primer informe de la CONAE, que era la Comisión Nacional para la Ejecución de la Reforma Procesal Penal, se publica en febrero del 2006 con data cortada a octubre del 2005. Es decir, en unos 17 meses de lapso a partir de la puesta en vigencia del código, hubo una reducción de alrededor de un 34% de la prisión preventiva, bajando de 75 a 49%, ¿no? Pero eso sucede, porque la historia por suerte está ahí, eso sucede en el contexto en que inicia el proceso judicial formal que se suscitó en el país a raíz de la crisis bancaria de los años 2002-2003. Y Resolución 1920. Y esa crisis generó, como siempre, discusiones que tenían que ver con la actitud de la justicia. Entonces, ¿qué era lo que decía? ¿Qué quería la gente? Que estuvieran presos. Que estuvieran presos. Todos hicieron, sin embargo, el proceso en libertad. Todos. Y todos fueron procesados. Juzgados. Y la mayoría, casi todos condenados y cumplieron su condena. Y cumplieron su condena. Pero aún así, eso ayudó a el entronizamiento de un discurso desde el Poder Judicial. Poder Judicial. De exhortación a... ¿Desde Procuraduría? No, desde el Poder Judicial. De exhortación a tener prudencia con el tema de las garantías. La historia está ahí. Y eso hizo que empezara a de nuevo revertirse un proceso que duró, en términos de su tiempo auspicioso, unos cuantos meses. Entonces, la prisión preventiva se ha convertido, lo quiero decir con todas las palabras, en la más cotidiana forma de infracción constitucional en la República Dominicana. Lo voy a repetir. La prisión preventiva se ha convertido en la más cotidiana forma de infracción constitucional en la República Dominicana, en la medida en que es una institución pensada
como una cuestión excepcionalísima. Fíjate que la Constitución y el Código hablan de la excepcionalidad de las medidas de coerción, Son excepcionales. Hasta la más simple es excepcional. La más grave, que es la privación de libertad, es, por tanto, una cuestión excepcionalísima y se ha convertido en regla. 18 años después de ese primer informe de la CONAE, nosotros tenemos un 62% de presos preventivos. Volvió a subir. O sea, es una cuestión inadmisible. Cristóbal, en el caso particular de esa situación, de que cesa la prisión y lo que hacen es el juez moverlo del lugar, y aún así el Ministerio Público se queja, pero lo mueve del lugar, que no se puede plantear una figura, no sé si habeas corpus, al constitucional, lo que fuere, porque es que dice que cesa, y no cesa. Lo mueven del lugar, está preso en la casa. Pero sigue preso, eso es prisión. Son infracciones constitucionales, así se llaman. ¿Dónde? Infracciones constitucionales. Yo dije hace unas semanas en un evento al que me invitó el Tribunal Constitucional, la presidencia del Tribunal Constitucional en Santiago, el último gran evento académico del tribunal, que si bien es cierto que la ley orgánica del Tribunal Constitucional dificulta la posibilidad de que el tribunal se aboque al conocimiento caso por caso de las situaciones de prisión preventiva irregular, creo que el tribunal debería ponderar la posibilidad de trazar lineamientos generales de interpretación que sean vinculantes para los tribunales penales en materia de prisión preventiva, porque el tema es que se han estado haciendo interpretaciones que no se compadecen con los criterios de interpretación de la Constitución para justificar la prisión preventiva. Es decir, vuelvo y digo, es una cuestión excepcional en la medida en que se convierte en regla. Las instituciones responsables están fallando, le están fallando al sistema, porque se ha convertido la prisión preventiva en un espejismo para crear la ilusión de que se está combatiendo la criminalidad, la delincuencia y la corrupción, y no es así, es eso, es un espejismo. Es un espejismo porque con lo que tú la combates es con las sanciones dictadas de manera irrevocable por el juez competente, y para eso lo que tú tienes que construir son expedientes sólidos que resistan el escrutinio del juez de la instrucción. Ahora, el Estado no podría... sin tantas páginas. Sí, porque porque hay un problema, también tiene que ver, en esta época, la presión social es más poderosa que nunca, ¿no? Incluso hasta conducir todo esto a lo que llamamos la injusticia mediática, que siempre citamos. Ahora, no ha perdido tiempo el sistema de justicia dominicano en hacer algún tipo de campaña para concienciar, llevar conciencia al ciudadano de eso que tú postulas, porque aquí gran parte de los dominicanos, y me encantaría estar equivocado y que alguien me corrija, está convencido de que la prisión preventiva es la condena anticipada. O sea, tú eres mi enemigo favorito, entonces tú eres un ladrón sin sentencia, el juicio ni ha comenzado. Coge 18 adelante. Incluso coge 18 adelante, es un anticipo. Como la justicia no funciona aquí para los políticos, yo te tiro 18 meses adelante. Sí, pero eso es sumamente grave, porque ahí entran todos. Entonces aquí culpables somos todos y se relaja la lucha contra la corrupción. Esto lo saben todos los sectores. Sin embargo, eso no se trabaja. Incluso cualquier hombre del pueblo, y eso me ha pasado a mí, te dice, pero es verdad, señores, todos ladrones. ¿Tú viste que ya lo soltaron? No, señor, mire, entonces yo voy a entrar ahí, el profesor McKinney no mira, es que no fue que lo soltaron, es que él está en libertad para enfrentar el juicio donde será condenado. Y acaba de poner el mejor ejemplo, que fue el de los banqueros. Sí. Mira, yo... Por favor. Esto lo escribí hace un par de años ya, cuando empezaron estos temas.
el Ministerio Público que tenemos en la República Dominicana hoy, con la magistrada Miriam Germán a la cabeza, tiene la autoridad moral suficiente para pararse ante los micrófonos y ante las cámaras a explicarle al país todo cuanto haya que explicarle respecto de estas cuestiones. Es decir, y que le crean. Sí, sí, sí. Es decir, ¿por qué están en su casa? Porque no tienen por qué estar presos. Exacto. Punto. Porque no tienen por qué estar presos. Y nosotros nos vamos a encargar de que todo aquel en contra del que haya evidencia suficiente pague. Nosotros nos vamos a encargar. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad dominicana. Tiene esa autoridad el Ministerio Público hoy en la República Dominicana. Pero lo que hay es una tosudez precisamente del Ministerio Público con relación a ese tema. Se sigue independientemente más bien de timidez, todo, más que tosudez. No, pues desacredita al juez cuando falla contrario. Es una tosudez porque es que mantienen esa práctica a pesar de que ha habido un discurso de hace años entendiéndose que se están violando derechos constitucionales de las personas, de imputados en casos, y han hablado figuras prominentes del derecho de la República Dominicana, gente que ha ocupado posiciones. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, se ha referido al tema en numerosas oportunidades y ha lamentado que eso siga ocurriendo como práctica normal. Entonces yo no sé. Entonces, sí. Mira, yo creo que el principio de objetividad que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Ministerio Público permite que el Ministerio Público le baje a la intensidad en la solicitud de medida de prisión preventiva como medida de coerción, la prisión preventiva como medida de coerción. Estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, no debemos olvidar que son los jueces los que toman la decisión. Son los jueces los que toman la decisión. Yo siempre planteo eso. Son los jueces. Es decir, el Ministerio Público es una parte en el proceso. Y si bien está gobernado por el principio de objetividad, es una parte. Es una parte. Pero tiene comprometido su interés. Cristóbal. Su interés. Entonces, la labor del juez, es ponerle límites al Ministerio Público en el ejercicio de sus facultades. Lo que pasa es, Cristóbal, que en el historial los 3 jueces que han puesto límite a la intención del Ministerio Público terminan fuera de la judicatura. Terminan en juicio disciplinario. Tú tienes más de 3 casos, no tengo por qué mencionarlo por nombre. Termina y muchas veces el propio Ministerio Público sale a la prensa y dice, es que hay justicia para pobres y justicia para ricos. Es que esto, que aquello, que lo otro. Esa también es una decisión del Poder Judicial. Claro. De un órgano del Poder Judicial. Correcto. que se llama Consejo del Poder Judicial. del Consejo Que le ha General del respondido Poder al Ministerio Judicial. Público. Pero yo quiero preguntarte otra cosa. El tema Con cuidado. 2023, las cosas, los delitos han escalado como toda la sociedad. Los delitos de hoy ni se parecen a los de la última reforma, que creo que fue en el 84, del Código Penal. La pregunta es, en este dilema del encierro del Código Penal por el tema de las 3 causales, en el cual la sociedad no termina de ponerse de acuerdo si las aprueba o no, ¿tú entiendes que tienen que seguir de la mano las 3 causales con el código, o que se puede aprobar el código y luego intentar una ley especial cambiar? Espérense, ustedes son los que tienen la cosa dañada también. Ustedes, contrabando. ¿Qué te parece? ¿Seguimos con el código secuestrado por la causal y las causales por el código? ¿Qué hacemos? Yo creo que es un sesgo el discurso de que las 3 causales tienen secuestrado el código. O sea, el código no está aprobado porque los políticos no han tomado la determinación de aprobarlo, punto. Ya. ¿Le explicas? Punto. Yo pienso, para empezar, yo creo que el aborto no debe ser una cuestión de política criminal, es una cuestión de salud pública. Ya. Es una cuestión de salud pública. ¿Y tú? Entonces tú entiendes que debe ir con el código. ¿Perdón? Que debe ir con la modificación del código. No, debe sacarse del ámbito punitivo del Estado esa cuestión. Pero debe aprobarse el código junto o separado. Nosotros necesitamos un código penal, pero necesitamos que los derechos de las mujeres sean reconocidos.
Bien. ¡Tituá! Pues Pola ni salió trasquilado. No, porque yo podemos tengo terminarlo ahí. Acuérdate Después de que ese tablazo. No, es aprendiendo. después de eso No, después de eso. No, Es porque- aprendiendo. Yo le advertí. Ganchito a otro. Repite. Bueno, Respondió brillante. Cristóbal. Todos tememos, muchos tememos a la reforma constitucional. Siempre aparecen unos creativos por ahí. Pero al procurador hay que sacarlo del Consejo de la Magistratura. Yo Y la única forma es la reforma ayer, de la Constitución. ayer Diario Libre publicaba unas declaraciones mías que titulaba la Constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Es una cuestión sobre la que yo he escrito en los últimos 13 años, desde antes inclusive que se aprobara la Constitución, advertía que íbamos a tener que volver a discutirla. ¿Por qué? Porque sencillamente se incorporaron cuestiones innombrables, con todo y los avances institucionales ¿Cómo cuáles? portentosos que introdujo la reforma constitucional del 2010, hubo aspectos digamos, que son el testimonio de la necesidad de su revisión. El más significativo, incorporar al procurador o al titular de la Procuraduría General de la República Un abuso del profesor. al Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo quiero decir de manera muy sencilla. Es decir, el procurador en el Consejo, el procurador, un funcionario que depende de un decreto del Ejecutivo para su designación y remoción libre, es una forma de darle la mayoría necesaria al partido en el gobierno, no importa cómo se llame, para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, sin necesidad de sentarse a la mesa de negociación con nadie. ¿Quién lo hizo eso? Con nadie, tiene la mayoría. Doctor Fernández. Yo creo que la separación de las elecciones municipales en 3 meses de las elecciones presidenciales y legislativas es un atentado contra la estabilidad del sistema político electoral de la República Dominicana. Pero tenemos el 2020, señores, se nos olvidó. La crisis, a las puertas de la crisis político-electoral que tuvimos en el 2020. Es decir, eso es cuestión de tiempo que se convierta en un problema. ¿La prefiere junta o que la distancia sea mayor? Que se junten, no, que se junten. Yeah. Porque cuando era cada 2 años era un desorden. La pandemia y las elecciones del 2020 nos revelaron que hay una imprevisión que puede ser crítica. Es decir, ¿qué hacíamos si no se podían hacer elecciones que permitieran el cambio de mando el 16 de agosto? ¿Qué hacíamos? No dice nada la Constitución, No dice que sea claro, no dice nada. Nada. Entonces, son cuestiones que nacieron con la Constitución y que la realidad nos ha ido revelando. Cristóbal Rodríguez, abogado Excelente, constitucionalista, ha estado por acá. Cristóbal se aprende. Como decía aquella columna del Gordo Cuello, una clasecita. El incitio. Pero no se va a escapar. Ahí, orientó a Julián. Ahí, Sí, No claro. se va a escapar. Y yo humildemente Cristóbal, lo acepto. Lo están midiendo. Cristóbal es un hombre de acción. Compraba en ferretería, chico. ¿Tú crees? Lo están midiendo. Le van Siempre a dar. aprendo los Cristóbal profesores. es un hombre de acción, es un hombre de los libros, las letras, la academia. Cogió miedo y de no los se inscribió. tribunales. Tú quieres ponerlo a Pero un cuadro en la casa. también Debió hombre inscribirse. Claro. y tiene Cogió que- miedo, Tiene que vamos. arreglar las cosas, ¿no? La dama participa, pero es que tiene que arreglar No las se cosas. va a escapar. Tú sabes la Yo cantidad creo que de cuando clientes fui que había Ay, había en el librero, había algo como flojo que no sé si ya lo arregló, pero si no lo ha arreglado, Cristóbal, aquí en la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez. tiene un cuñado que bueno en eso. Mira, hay de todo. Ahí está la ferretería más completa de este país. Herramientas adecuadas y si, no se escapó, no. y si te falta conocimiento, también O sea, te tú orientan vas a de cómo mandar utilizarlo. ¿Verdad? Tú lo vas a mandar por Entonces, Hay alguien no- encargándose de eso. No le diga que no, yo soy Cristóbal, que pudo haber sido del Tribunal Constitucional. No, nada de eso. Que te mandaron día a diario. Así simplemente. Así, con tu ropa deportiva, como tú entrenas y eso. O puede ir así también. Pero que te mandaron día a diario va a tener una sustancial reducción. Bien. Lo haré. Continuamos.